Vale, ya estamos por aquí, con cara de sueño y con poquitas ganas. Pero bueno, venga, vamos a dejar grabado por aquí las actividades de 2020 del bloque de células. Os recuerdo que también caía en el examen ácido nucleico, entonces repasad un poquito las actividades que eran bastante sencillas. Las tenéis colgadas en Classroom, ¿vale? Había dos tandas de actividades. Bueno, lo primero que vamos a repasar es 2020, no sé si es el examen titular. Vamos a echarle un vistacillo y lo vemos. Venga. Mm, Aquí lo tenemos, ¿no? Venga. Dice, en relación con los orgánulos celulares, indique A, la función de los lisosomas y el tipo de enzimas que contienen. B, dos funciones principales de los peroxisomas en las células animales. C, la diferencia entre lisosoma primario y secundario. Y D, la diferencia fundamental entre un heterofago lisosoma y un autofago lisosoma. Vamos a empezar con el tema del lisosoma. ¿Qué función tiene el lisosoma? Básicamente realizar la digestión celular. Por lo tanto, va a degradar ciertas sustancias en el interior de la célula y esas sustancias pueden venir o del exterior de la célula, entonces sería una heterofagia, o propios elementos de la célula que necesitan ser digeridos y eliminados, entonces sería una autofagia. ¿Qué contienen los lisosomas en su interior? Pues básicamente hidrolasas, enzimas hidrolíticas como la fosfatasa ácida, que es la más conocida. Bien. Dos funciones principales de los peroxisomas en células animales. Bueno, tiene varias. Nosotros hemos hablado de la beta-oxidación de los ácidos grasos, pero eso lo veremos con mayor detalle en el tema de metabolismo. Pero también hemos hablado, por otro lado, de la oxidación de ciertas sustancias de desecho que son transformadas en peróxido de hidrógeno y luego esa agua oxigenada tiene que degradarse por la catalasa para constituir agua, ¿vale? Entonces habría que hablar de eso, de la oxidación de sustancias que hay que eliminar porque son tóxicas y su eliminación y la eliminación del peróxido de hidrógeno formando agua. Vale. La siguiente pregunta te dice diferencia entre lisosoma primario y secundario. En el lisosoma primario lo que tenemos es básicamente las enzimas digestivas, la hidrolasa ácida o la enzima hidrolítica y nada más. Mientras que en el lisosoma secundario ya se ha producido la fusión del lisosoma primario con una vesícula que contiene algo en su interior. Por lo tanto, ya tiene tanto la enzima como materia orgánica en vías de degradación o de digestión. Diferencia fundamental entre un heterófago lisosoma y un autofago lisosoma. Vale. Básicamente, cuando hablamos de un heterofago lisosoma, lo que tenemos es un lisosoma primario que se ha fusionado con un fagosoma, es decir, una vesícula por la que en el proceso de fagocitosis se ha incorporado o ha cogido algo hacia el interior celular, como por ejemplo una bacteria. Entonces sería la fusión de un fagosoma, que es una vesícula fagocítica, con un lisosoma primario. En el autofagosoma, lo que estamos fusionando aquí sería el lisosoma primario con la enzima, junto con un autofagosoma, que es una vesícula que ha rodeado un propio elemento celular para poder digerirlo y eliminarlo, ¿vale? Bien, pues eso sería este ejercicio. La verdad es que es bastante fácil, es teoría pura y dura, pero bueno, al final tocan algunos orgánulos y es sencillo. Vamos con el siguiente ejercicio, que es del ciclo celular, que es este que tenemos aquí. Vamos a ver si hay alguna dudilla. Nada, seguimos. En cuanto a los acontecimientos que suceden durante la profase de la mitosis, aquí básicamente no voy a parar mucho, pero hemos hablado de la profase muchas veces. Entonces, recordad que siempre tenemos que tener en cuenta si nos está hablando de la profase 1, de la profase 2 o simplemente de la profase cuando es mitosis, no meiosis. También tenemos que tener en cuenta que nos va a preguntar en algunas ocasiones por la profase 1 de la meiosis, que sería un proceso mucho más largo. Acontecimientos que ocurren en la profase de la mitosis, ya sabéis, esto es sencillo. Simplemente tenemos que desaparece el nucleolo, desaparece la envoltura nuclear, la cromatina se condensa formando los cromosomas, ¿vale? Ya empezamos a tener ahí esos cromosomas condensados y se forma el uso acromático a partir de los centriolos que empiezan a desplazarse hacia los polos. En este caso, las fibras que constituyen el uso acromático también las podemos poner, las fibras continuas, fibras de Lasker y fibras cinetocóricas. Estas últimas son las que se van a unir a los cinetocoros de los cromosomas.
Expongo la diferencia entre la cariocinesis de célula animal y célula vegetal. Bueno, básicamente la diferencia es de dónde surge el uso acromático. Tendríamos que mencionar que en el caso de la célula eucariota animal surge a partir de los centriolos duplicados, a partir del diplosoma o del centrosoma, si hablamos de toda la estructura, es decir, diplosoma más la matriz pericentriolar más la fibra de Aster. Y en el caso de célula eucariota vegetal resulta que son microtúbulos que constituyen el uso acromático. Esos microtúbulos, esas fibras, surgen del centro organizador de microtúbulos que está asociado a la membrana nuclear. Por lo tanto, en células eucariotas animales sí habría centriolos que forman el uso acromático, mientras que en células eucariotas vegetales no existen esos centriolos. Por último, dice otra diferencia respecto a su citocinesis. Está fácil. En el caso de que sea una célula eucariota animal, lo que va a ocurrir es que se va a producir el estrangulamiento del citoplasma gracias al anillo contráctil de actina y miosina que se sitúa en el ecuador celular. Pero si es una célula eucariota vegetal, se va a producir la síntesis del fragmoplasto por tabicación, es decir, va a fabricar una pared celular en mitad de las dos para separar ambas células. Sencillita esta pregunta, bastante asequible porque no es muy larga para ser una pregunta de ciclo celular. Vamos, que me gusta esta pregunta. Yo es una de las que cogería si saliera en teoría. Bien, vamos con otra. Indica el mecanismo de transporte que utilizaría los siguientes elementos compuestos o microorganismos para entrar en una célula eucariota y explicar el por qué. Y explique por qué. Vale, a ver. Aquí en este caso es fácil. Yo lo que pasa es que siempre añadiría en la vía por la que entra y si es a favor de gradiente, en contra de gradiente, con consumo energético o sin consumo energético. Yo creo que eso es básico. Entonces, por ejemplo, el oxígeno sabemos que entra por difusión a través de la bicapa lipídica, no tiene problema porque es una molécula pequeña y es apolar, ¿vale? En este caso a favor de gradiente y sin gasto energético. El agua, básicamente por difusión, porque es una molécula pequeña y con poca carga. A pesar de que explicamos que era un dipolo, en este caso puede colar a través de la bicapa por difusión simple, aunque también podemos decir por ósmosis, que ya lo vimos en los primeros temas. En cuanto a una bacteria, la bacteria que es una célula, aunque sea pequeña, entra por fagocitosis a través de la bicapa, eh, pero no atravesándolo, sino formando una vesícula de fagocitosis que la engloba y la mete dentro formando un fagosoma, porque la bacteria es de gran tamaño. En este caso ya no entramos en gradientes ni nada. El esteroide, que al fin y al cabo es una molécula de origen lipídico, entraría a través de la bicapa sin ningún tipo de problema, ¿vale? Dijimos que las sustancias apolares, como las moléculas que son lipídicas, pueden entrar a través de la bicapa. El dióxido de carbono, al igual que el oxígeno y el agua, difunde a través de la bicapa por una difusión simple, al ser una molécula pequeña y polar, pero con poca carga, ¿vale? El ion de sodio, bueno, aquí en este caso, como tenemos un ion que tiene mucha carga, esto tiene que entrar, tiene que ser una difusión facilitada por proteína, que puede ser una proteína de canal a favor de gradiente, ¿vale? En ese caso deja pasar sin gasto energético o puede también introducirse y sacarse de la célula gracias a proteínas que sean del transporte activo, gracias a bombas. En este caso sería en contra de gradiente y tendría un gasto energético en forma de ATP. Seguimos con la glucosa. La glucosa ya un poquito más grande y como no es de naturaleza lipídica, no un lípido en sí, la glucosa tendría que entrar por una proteína transportadora por su tamaño. Tendría que entrar por una proteína transportadora, en este caso si fuera a favor de gradiente y sería sin gasto energético. Y el aminoácido igual, también es de gran tamaño, tiene polaridad, digamos, variable, es decir, a veces están cargados, a veces no, ya lo estuvimos viendo en los tipos de aminoácidos de la clasificación, entonces necesita también una proteína transportadora, que en el caso de que sea a favor de gradiente, no tendría tampoco un gasto energético. Este ejercicio es bastante sencillo y lo tenéis resumido en el cuadrito que os hice, que yo creo que estaba, vamos a ver, me parece que estaba no, en la parte 2. Centrosoma, citoesqueleto, reticulum plasmático, no, está en la parte 1. Lo tenéis por aquí. Vamos a ver. O no.
Claro, es que no recuerdo si os lo puse yo en los apuntes directamente o lo di aparte, ¿vale? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, me parece que lo puse al final. Vamos a ver. Du- Un segundillo y lo miramos. Bueno, aquí tenéis el ejemplo de fagocitosis, pinocitosis, transporte, difusión facilitada. Aquí tenéis la teoría que responde a todo eso. Vale, pues un segundito y lo miramos. Estaba, creo recordar. A ver. Mm, mm, Aquí. Ahí lo tenéis, ¿vale? Esto es lo que yo os decía. Los métodos de transporte pasivo, esto es el transporte de sustancia a través de la membrana y estuvimos viendo un poco el cuadradito. Aquí tenéis toda la información. Veis que cuando es transporte pasivo se repite lo de a través, en caso de difusión simple, a través de bicapa. A través de difusión facilitada utilizamos una proteína, sería por canal en este caso, o por proteína transportadora en el tercer caso. Pero siempre que es transporte pasivo es a favor de gradiente y sin gasto energético. Se repite en estos tres casos, ¿vale? Este cuadrito lo resume muy bien y lo tenéis disponible en vuestros apuntes, creo que os lo subí. Bien, vamos a ello. Seguimos y vamos por aquí. Vamos con este ejercicio. Voy a echar un vistacillo a ver si tenéis alguna duda. Nada, venga. Indique cuatro diferencias entre las células procariotas y eucariotas. Pues esto está tiradísimo. Lo primero que siempre comentamos es la ausencia de núcleo en células procariotas. No hay una membrana nuclear o envoltura nuclear que rodea el material genético, mientras que en células eucariotas sí que la hay. Dijimos también que en células procariotas no hay orgánulos membranosos, mientras que en células eucariotas sí hay orgánulos membranosos, incluso algunos con doble membrana. Entonces en procariotas nunca hay orgánulos membranosos. Por eso los ribosomas no los consideramos orgánulos membranosos, ¿vale? Tampoco, no tienen esa estructura. Ya sabéis que la célula procariota suele ser más pequeña y menos evolucionada que la célula eucariota. Y por ejemplo también estuvimos viendo la diferencia, por ejemplo, el hecho de el tema de división celular. Mientras que en células eucariotas se hace por mitosis, en células procariotas se hacía por fisión simple o bipartición. Podríamos decir mucho más, por ejemplo, que el cromosoma bacteriano era circular bicatenario y era solo uno, mientras que en células eucariotas teníamos varios cromosomas que eran bicatenarios pero lineales. Otra posible diferencia. Otra más, pues que los ribosomas de células procariotas son 70S, mientras que los de células eucariotas son 80S. Bien, explico una función de dos estructuras que solo se encuentran en células eucariotas. Pues tenemos cloroplastos y mitocondrias, lo dice el solucionario, son las más fáciles. Eh, claro, podríamos hablar del núcleo. Sí, porque al final es una estructura que es propia sola de células eucariotas, pero bueno, con cloroplasto ya sabéis, función, realizar la fotosíntesis, está tirado, y en el caso de la mitocondria, realizar la respiración celular con la obtención de energía. Si tenemos que hablar un poco de fotosíntesis, pues podemos decir también la síntesis de materia orgánica a partir de materia inorgánica gracias a la energía lumínica. Más estructuras, podríamos hablar del aparato de Golgi, podríamos hablar del retículo endoplasmático, ya sea rugoso o liso. Al fin y al cabo son estructuras que solo están en la célula eucariota. Entonces aquí tenemos múltiples posibilidades. Vamos a seguir. Dice, ¿por qué los lípidos, independientemente de su tamaño, atraviesan sin dificultad las membranas celulares y los iones mucho más pequeños no lo hacen? De una explicación razonada a este hecho. Vale, básicamente, como los lípidos son apolares, pueden atravesar la bicapa directamente porque tiene un carácter lipófilo, es decir, le gustan los lípidos. Entonces puede atravesarlo por difusión simple y sin gasto energético a favor de gradiente. Sin embargo, los iones, como tienen carga, son repelidos por esa parte que era hidrófoba de la bicapa, es decir, esas colas polares de los fosfolípidos. De esta forma, como son repelidos, no pueden atravesar, necesitan una proteína transportadora que puede ser, por ejemplo, una bomba que lo haga de forma activa, por ejemplo, o podría ser un canal transmembrana, es decir, una proteína que actúa de canal para dejar entrar los iones.
Vale, básicamente esta es más de transporte, podríamos responderlo también gracias a este cuadrito. Y si no, y si buscamos los iones, pues los tenemos aquí. Difusión facilitada por canal, moléculas polares pequeñas, iones, sodio, por ejemplo, ¿no? Y aquí también tenemos que en los métodos de transporte activo, cuando esto es en contra del gradiente, también podríamos transportar iones como el sodio-potasio, la bomba de sodio-potasio, que también podría ser, por ejemplo, una bomba de hidrógeno, como puede ocurrir para mantener el pH dentro de los lisosomas, ya que la membrana de los lisosomas tiene una bomba de protones. Bien, seguimos, vamos con los taxanos. Dice, los taxanos son compuestos que alteran la función de los microtúbulos e interfieren en la formación del uso mitótico o acromático, ¿vale? Explique que de forma razonada las siguientes cuestiones. ¿Por qué se utilizan en el tratamiento del cáncer? ¿Afectarán a otras células del organismo además de las células cancerosas? Vale, está muy fácil. ¿Por qué se utiliza en el tratamiento del cáncer? Partimos de la base de que una célula cancerígena es aquella que ha perdido un poco el norte, no sigue el ciclo celular de forma adecuada y no hace nada más que reproducirse. En este caso, si yo aplico los taxanos, estoy evitando la formación del uso acromático y por lo tanto estoy evitando la reproducción celular, ya que el uso es fundamental para que la célula se reproduzca. De esta forma podemos intentar frenar la división celular. Vale, hay que decir y es obligatorio, vamos a mencionar el tema de que las células cancerosas o cancerígenas lo que hacen es que han perdido esa capacidad de seguir el ciclo celular y que se dividen continuamente y con rapidez, ¿vale? Eso hay que decirlo siempre. Y nuestro objetivo es parar esa división. ¿Afectará a otras células de nuestro organismo? Sí, porque al final el uso acromático lo van a formar también las células de nuestro organismo que se dividen de forma normal. Por lo tanto, sí que afectaría a células no cancerígenas. Vamos con la B2. Dice, el valor C es la cantidad de ADN por genoma haploide de un organismo eucariota diploide. A ver, vamos a leerlo otra vez. Valor C es la cantidad de ADN por genoma haploide de un organismo eucariota diploide. Utilizando dicho valor, exprese la cantidad de ADN que existirá al final del periodo S de la interfase de una célula somática de dicho organismo, en cada uno de los polos de la célula final de la anafase. Vale. Aquí tendríamos que ver qué es diploide, ¿no? Pero nos dice que C es el valor haploide. Por lo tanto, una célula normal sería 2C, ¿vale? Entonces sería el equivalente a que C en realidad es como lo que siempre hemos hablado con N, una copia de material genético haploide. Como es diploide sería 2C, pero como está duplicado después de la fase S sería 4C, la cantidad de material genético. ¿Vale? Entonces al final del periodo S de la interfase, esa célula somática tendría una cantidad de material genético 4C, es decir, es diploide, pero el material genético está duplicado. Y luego te pregunta en cada uno de los polos de la célula al final de la anafase. En este caso, lo que tenemos que tener en cuenta es que hemos separado las cromatidas hermanas durante la anafase y por lo tanto, lo que estamos haciendo es llevarnos hacia cada lado una cromatida hermana de cada uno de los cromosomas de la pareja de homólogos. Por lo tanto, en cada polo tendríamos 12, es decir, la carga genética normal que suele tener la célula eucariota diploide de la que nos habla el ejercicio. Vale. Un poquito enrevesado de leer, pero en realidad es fácil. Yo creo que lo que nos puede liar es lo del valor C cuando te dice un genoma haploide, pero bueno, como luego te dice que es un organismo eucariota diploide, no hay problema, ¿vale? Esto hay que leerlo tranquilamente. Con los nervios de selectividad te puede pillar un poco en bragas porque, claro, hay mucho palabra, genoma y dices, hostia, ¿de qué va esto? Pero es sencillo, ¿eh? Leyéndolo tranquilamente es sencillo. Venga, vamos con otro más. Vamos a hacer unos cuantos más. A ver si vamos a terminar esta paginilla. A ver. Venga, vamos con otra. ¿Cómo puede una célula eucariota contener en el núcleo 6 micrómetros de diámetro, 6 por 10 elevado a menos 6 metros, su ADN total, que tiene una longitud de más de 1 metro? ¿Cómo puede la célula distribuir sin problema las dos copias de ADN de tanta longitud durante la división celular? Esto es muy fácil. ¿Cómo hemos condensado ese material genético gracias a la histona? ¿Por qué? Porque ese ADN está enrollado alrededor de histonas formando nucleosomas y constituyendo la estructura del collar de perlas, que luego se enrolla sobre sí mismo formando la estructura de solenoide.
Es fácil. En el caso de cómo se distribuyen, tenemos que hablar de un segundo grado de empaquetamiento de compactación, en el que lo que vemos es que esa cromatina se enrolla formando cromosomas que permite que haya una distribución adecuada del material genético de forma equitativa entre las células hijas. Entonces, es gracias a la formación de los cromosomas que ordena muy bien el material genético y permite transportarlo sin problemas. Ya está, facilita esta actividad, no hay ningún problema. Y ahora vamos con esta. Esta en realidad es bastante sencilla. Lo que pasa es que, claro, a veces surge la duda de los 90 minutos. Vamos a verlo. Dice, en un laboratorio se realiza el seguimiento de una célula pancreática secretora de enzimas digestivas, a la que se le ha añadido un aminoácido marcado radiactivamente. Entonces nosotros vamos a ver ese aminoácido cómo viaja por la célula, ¿vale? A diferentes tiempos, transcurridos 8, 20 y 90 minutos, se examina el lugar de la célula donde aparece la marca radiactiva. ¿Qué tres órganos citoplasmáticos se ven implicados en este proceso? Explique razonadamente en qué orden aparecerá la marca radiactiva en estos orgánulos. Nosotros lo que queremos fabricar son enzimas, por lo tanto la enzima, una proteína, a los 8 minutos estará en el retículo endoplasmático rugoso, en esos ribosomas que están fabricando la enzima. A continuación, lo que va a pasar es que a los 20 minutos va a estar por el aparato de Golgi, donde se van a realizar una serie de modificaciones de esa proteína que va a madurar, son modificaciones para su maduración, y también la glucosilación de se termina la glucosilación de ciertas proteínas. Entonces a los 20 minutos pasa por el aparato de Golgi. Finalmente, a los 90 minutos, lo que veríamos sería vesículas de secreción, es decir, vesículas que ya contienen la enzima que van a fusionarse con la membrana plasmática de la célula pancreática para liberar su contenido al exterior celular y producir esas enzimas digestivas que serán vertidas después al tubo digestivo. Muy sencillo, muy sencillo. Al final es hablar un poco de esa polaridad que vimos en el funcionamiento desde el retículo endoplasmático rugoso hasta la formación del lisosoma o la formación de la vesícula de secreción, como es este caso, ¿vale? Sencillito. Vamos con otro más. A ver, dice, vamos con con la cantidad de ADN. Dice, en un cultivo de células humanas en crecimiento se analiza la cantidad de ADN a distintos tiempos. El resultado se muestra en la siguiente figura. A. Indique el nombre de las fases señaladas con las letras de la A a la E. Vale, está hablando, mm, mm, dice tiempo, cantidad de ADN. En un cultivo de células humanas en crecimiento. Está hablando del ciclo celular. Nombre de las fases. Pues en este caso tenemos A, que está aquí, que sería cantidad de material genético 2, es decir, es 2N. Eso sería G1. La fase S se duplica la cantidad de material genético. Aquí sería 2N por 2, es decir, 4 moléculas de ADN, ¿no? Está cuadruplicada la cantidad de material genético. Entonces, bueno, cuadruplicado. Es 2N por 2. Entonces tenemos que aquí los cromosomas lo que tienen son dos cromátidas hermanas cada una. Vale. En esto estaríamos en la fase G2 y luego cuando se da el bajón del tirón no lo hace de forma paulatina, sino que del tirón es porque aquí en la D se ha producido la mitosis. Y a continuación, en la E ya tendríamos otra vez una fase G1. Que dice, indique qué ocurre en cada una de las fases. Bueno, ya lo dijimos, en la fase G1 lo que se produce es el crecimiento de la célula, una transcripción y traducción activa, es decir, síntesis de proteínas. Aparte de ese crecimiento se duplicaban los centriolos, se iniciaba la duplicación de los centriolos. En la B, pues ya sabemos que lo que ocurre aquí es la replicación o síntesis de ADN, además de la síntesis de la histona necesaria. Y una vez está duplicado en la fase C, que sería la G2, que es lo que tenemos. Aquí ya tenemos todo preparado para qué, para que se produzca la división celular. Y por lo tanto aquí se termina ya la duplicación de los centriolos como tal, se produce la síntesis de las proteínas que necesita la mitosis y finalmente ya entramos en un proceso de mitosis donde vamos a dividir las células en dos células hijas que son iguales entre sí e iguales a la célula madre, ¿vale? Un ejercicio sencillito que tenemos aquí. A ver, aquí. Veis que en G1 los dos centriolos comienzan a duplicarse, eso es importante, aunque no lo ponga el solucionario, es una fase de crecimiento y desarrollo, y en G2 lo que ocurre es que ya se termina esa duplicación de los centriolos, entonces se respondería con esta teoría de aquí. Vale.
Vamos con este ejercicio, que no es muy complicado. Dani Florido, el de si pongo citocinesis lo tengo mal. Dani, yo no pondría citocinesis, a ver, no es que lo tengan mal, porque al final, es que, ¿sabes lo que pasa? Que en este ejercicio, tal y como lo está planteado, me parece que da lugar a posible equivocación, porque la gráfica es tan radical en el corte hacia abajo que no es la típica gráfica en la que vimos que en la anafase empezaban a separarse las cromátidas hermanas, íbamos bajando poco a poco, y luego al final ya llevábamos a citocinesis, etcétera. Yo sinceramente no creo que E como citocinesis estuviera mal del todo. Lo que pasa es que como es una fase tan larga y vuelve al estado de A, pega más fase G1. Entonces la citocinesis al final forma parte también de ese proceso de división celular, que es lo que dijimos, ¿no? Hasta que no se separa el citoplasma completamente, no tenemos dos células hijas. Entonces la citocinesis iría más o menos por esta parte final de la mitosis, ¿vale? Esto sería mitosis y citocinesis, para aquí ya tener luego G1, la fase de crecimiento y desarrollo de la célula. Pero Dani, es buena pregunta y vamos, no está mal deducido. Pero nada, ahí lo que nos toca es citocines, fase G1, ¿vale? Venga, seguimos, vamos con otra. Dice, en relación con la imagen adjunta en la que se observan dos estructuras presentes en las células eucarióticas, responde a las siguientes cuestiones. Indique el nombre de las estructuras señaladas con las letras A y B. El A sabemos que es un ribosoma 80S además, mientras que el B sería ¿qué? Sería el centrosoma. ¿Por qué? Porque está hablando del conjunto completo, ¿vale? Y ahora nos va a preguntar por las partes que tiene. ¿En qué tipo de célula cariota se puede encontrar la estructura A? En todas. Y la B. La B se encuentra solo en célula eucariota animal. C. Identifica las partes de la estructura B señaladas con los números 1, 2 y 3. Vale. Con 1 lo que tenemos son las fibras del áster, que está compuesta por microtúbulos, ¿vale? El 3 serían los centriolos en conjunto y de forma perpendicular, un par de centriolos que era el diplosoma. Y en el caso del 2 sería esa matriz pericentriolar, es decir, esa sustancia densa que hay alrededor de los centriolos. En cuanto a indique la función de A y de B, bueno, es fácil. A, la síntesis de proteínas. Y en B, lo más fácil, bueno, sabéis que participa en la organización y la síntesis de todos los microtúbulos necesarios para la célula, pero lo más fácil es decir la formación del uso acromático durante la división celular, ya sea mitosis o meiosis. Sería lo más sencillo, ¿vale? Bien, vamos a seguir. Tenemos ahora este ejercicio que me gusta un montón. Buah, este podría caer en el examen. Guiño, guiño, ¿eh? Venga. Dice, ¿qué estructura está representada? Uf, súper jodido, ¿eh? Membrana plasmática, yo creo que está claro. Membrana celular, membrana plasmática. Bien. Identifique los componentes representados con las letras A, B, C, D, E y F. Venga, vamos con esto despacio para no liarnos. La A está claro que es la bicapa lipídica, ¿verdad? Eso sí lo tenemos claro, compuesta por fosfolípidos. Que no lo pregunta, pero bueno, yo os lo digo. Bicapa. La B, en este caso, vemos que es una proteína, pero esa proteína tiene esos pelillos por ahí que sería un oligosacárido, por lo tanto sería una glucoproteína. La C son solo esos pelillos, por lo tanto sería un oligosacárido o fracción glucídica, es decir, la parte de glúcido en este caso yo diría de un glucolípido o de una glucoproteína, pero en este caso sería de glucolípido porque está unido a una cabeza polar. La D sería una proteína transmembranal o integral, ¿vale? Es decir, atraviesa toda la membrana. La E sería un fosfolípido, pero concretamente en la cabeza polar de un fosfolípido. Y la F, si os dais cuenta, son las proteínas periféricas, porque son como una pelotilla adherida, ¿vale? No está justo formando parte de esa proteína transmembranal, sino que serían esas pelotillas de ahí. Bastante, bueno, bastante sencillo. Yo creo que este es muy, muy, muy sencillo. ¿Qué otras estructuras exteriores a esta presentan alguna célula eucariota y cuál es su componente principal? Aquí podríamos hablar, por ejemplo, del glucocali o la matriz extracelular y también de la pared celular.
La más fácil sería hablar de la matriz de la pared celular en el caso de la célula eucariota vegetal, porque sabemos que básicamente está compuesta por celulosa y como te pregunta su componente principal, podríamos poner eso, ¿no? Pared celular con celulosa. También podríamos decir, si queréis, lo de la matriz extracelular, glucocáliz, pero claro, ahí cuando hablamos de su composición tendríamos que hablar de la secreción completa y es un poquillo más lioso. Si os dais cuenta, en la estructura teníamos que está formada por fibras proteicas de colágeno, elastina, fibronectina y una sustancia que es amorfa, que eran esas glucoproteínas hidratadas, ¿vale? Ese proteoglucano, que lo teníamos por aquí. Claro, entre poner eso y poner la pared celular compuesta principalmente por celulosa, pues yo elegiría la pared celular en células eucariotas vegetales, ¿vale? Bien, vamos a seguir con otro ejercicio. ¿Cómo vais? ¿Alguna duda más? Dani, yo espero que te haya quedado clara la respuesta a lo de antes. Y el resto, si tenéis alguna dudilla, me vais diciendo, aunque imagino que la mayoría lo veréis luego en diferido, pero bueno. Venga, vamos con otra, un poquito más y lo vamos a ir dejando en breve. Venga, este de aquí. Este F1, que no sé por qué lo metí ahí, ¿vale? Eso no sería de células, sería más bien de bioquímica. C2. Dice, en relación con las imágenes que representan los efectos de tres medios acuosos diferentes, A, B, C, sobre una célula eucariota, responde a las siguientes cuestiones. ¿Qué tipo de célula está representada? Está claro, sería una célula eucariota vegetal. Identifica las estructuras señaladas con el número del 1 al 4. Vale, vamos a empezar. El 1 está claro que es el núcleo. El 2, que lo tenemos ahí, sería más bien la pared, ¿vale? Pared celular. El 3 sería la vacuola. Y el cuatro va con un poco de mala hostia, porque te está señalando que es ahí cuando se ha producido una disminución del volumen celular, por lo tanto queda la pared por fuera, pero esto de aquí sería la membrana plasmática. Entonces, ese sí que va con un poquillo de mala baba. Ahora, indique cómo son los medios acuosos de A, B, C con respecto a las células. En el caso de A, que vemos que la célula está hinchada, es porque el medio es hipotónico y entra agua por ósmosis. No llega a reventar por la protección que le da la membrana, perdón, la pared celular de celulosa. El medio B es un medio isotónico, está en perfecto equilibrio y está genial. Si os dais cuenta, el agua entra y sale sin problema, mientras que en el medio A el agua entraba todo el rato. Y en el medio C el agua sale. Por lo tanto, el medio es hipertónico y la célula está cediendo agua para intentar equilibrarlo, pero no lo va a conseguir. Fácil, ¿no? Este ejercicio, salvo lo de la membrana plasmática que es un poco cabronada, el resto, bien. Y yo creo que con esto ya tenemos las actividades. Sí, con esto ya tenemos todo lo que teníamos que repasar más o menos. Es sencillo. Si tenéis alguna duda más, echadle un vistazo a las actividades y me comentáis sobre la célula procariota o eucariota, ya lo hemos visto. O sea que bastante sencillo, la verdad. 2021 ya estuvimos viendo también todo, salvo lo que es metabolismo. Y cualquier dudilla, pues me decís. Como tenemos el examen en breve, a ver qué tal. Profe, ¿podría hacer alguna del lisosoma o de transporte? Me haría un rey, la verdad. ¿Seguro? Alberto. Bueno, Dani, perdón. Es que he leído Alberto, estoy fatal, Dani. Dani. De transporte algo cae, seguro. Y de lisosomas, coño, son orgánulos estrella. Eso de tener una pequeña vesícula dentro que tiene hidrolasa ácida dentro mola un huevo. Entonces, algo seguro que va a caer. Ya no sé si en teoría o en tema de razonamiento o en dibujo, pero alguna cae seguro de transporte y seguramente alguna caiga también de lisosoma. Así que tú tranquilo. Ya no chivo más cosas, que si no luego parece que os digo el examen entero. Mucho ánimo, echadle un vistacillo a las actividades de ácidos nucleicos también y que veréis cómo sale bien. Es un poquito complicado el tema porque es muy denso, pero va a salir seguro bien. Echarle un ojo a estas actividades de 2020-2021 por si alguna de ellas saliera. No sé si más o menos se entiende la indirecta, ¿eh? Como diría Skippy. ¿Sabe una cosa? Entonces, ya sabéis. Bueno, pues conejo, joder, cómo estoy yo. Con eso dejamos ya todo. Yo me voy a hacer mis tareas administrativas de profesor
Y si tenéis dudas, mañana en clase me decís porque el miércoles no había clase para algunos porque hoy vais de excursión con los de CTNA, ¿vale? Así que ya está, me vais comentando mañana. Ale, mucho ánimo. Hasta luego.